Hola jóvenes, vamos a ver este tema 2.3, propiedad de los números logarítmicos. Este, para resolver estos problemas vamos a hacer uso de las clases anteriores. Por ejemplo, en el primer literal que tenemos acá, literal A, es eso, logaritmo base 2 de 8. Y lo que nos pide es que comparemos el resultado de la operación y el logaritmo para cada uno de los siguientes literales. Primero vamos a resolver para este y lo vamos a comparar con este de acá. Después vamos a hacer este. Entonces lo que vamos a hacer es reescribir los logaritmos en forma de potencia. Base 2 de 4, el 4 sería 2 al cuadrado. Más el logaritmo base 2 de 2 al cubo para que sea 8. Vamos entonces a recordar una propiedad que vimos en las primeras clases. El logaritmo de base a de a la c es igual a c, que en este caso sería el exponente de a la c. Y es lo que vamos a aplicar como resultado del exponente. El resultado de este sería solamente 2 y el resultado de este logaritmo sería el 3. Es decir, que acá me quedaría 2 más 3 y el resultado es 5. Vamos a compararlo con el logaritmo que está a la par. Logaritmo base 2 de 32. Reescribimos el 32 como potencia. Me va a quedar que es 2 con exponente 5. Y la misma propiedad se aplica. En este caso me va a quedar el resultado igual a 5. El logaritmo es 5. Si lo comparamos, el primer resultado que vamos a hacerlo, logaritmo base 2 de 4 más logaritmo base 2 de 8. Si se dan cuenta, los dos dieron 5, así que van a ser iguales al logaritmo base 2 de 32. Y lo que deben de fijarse acá es que si ustedes multiplican los argumentos, que sería 4 y 8, 4 por 8 me va a dar 32. Serían las propiedades que vamos a estar usando bastante. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El literal B sería logaritmo base 2 de 8 menos logaritmo base 2 de 4. Y aplicamos lo mismo, vamos a pasarlo a forma exponencial. El 8 se va a convertir en 2 al cubo y el logaritmo de base 2 de 4 se convertiría en 2 al cuadrado. Si lo resolvemos, es la aplicación de la misma propiedad, sería 3 y 2 las respuestas de cada logaritmo. Me va a quedar 3 menos 2 y eso me va a dar 1. Resolviendo para el logaritmo base 2 de 2, en este caso se aplica la misma propiedad anterior, lo único que en este caso el exponente de 2 sería un 1, así que el resultado de acá sería solamente 1. Ahí me equivoqué, vamos a borrar. Sería nada más 1. Si se dan cuenta, los dos resultados son iguales. Al comparar, logaritmo base 2 de 8 menos logaritmo base 2 de 4, eso es igual a el logaritmo base 2 de 2.
Pero ¿cómo obtenemos eso? Pues sé que son iguales por los resultados porque nos dan 1 y 1 en cada uno. Así que tienen que ser iguales sus logaritmos. La operación que se hace en este caso es que el 8 lo divido entre 4. Si hacemos eso, me va a quedar logaritmo base 2 de 8 entre 4. Al resolverlo me va a quedar logaritmo base 2 de 8 entre 4, 2, y obtengo lo que tengo al principio y eso va a ser igual a 1. Sería la segunda propiedad que vamos a estar aplicando, que al dividir el resto del logaritmo es igual a dividir sus argumentos, y en la anterior la suma del logaritmo es como multiplicar sus argumentos para ser igual. Literal C, tres logaritmo base 2 de 4, y eso hay que resolverlo. Si resolvemos esto de acá, esto lo pasamos a forma exponencial. Base 2 de 4 sería 2 al cuadrado. Si resuelvo eso me va a quedar solamente este 2, y eso sería 3 por 2 y eso me da 6. Si resolvemos para el siguiente, logaritmo base 2 de 4 al cubo. Y una sola vez lo que podría hacer, primero lo que vamos a hacer es reescribir ese 4. Logaritmo base 2, aquí está al cubo, el 4 lo vamos a escribir como 2 al cuadrado. 2 al cuadrado sería 2 al cuadrado al cubo. Esto sería una potencia de potencia. En las potencias de potencia se multiplican exponentes, sería 2 por 3. Multiplicamos eso, 2 con exponente 6, y ya sabemos ese proceso. El resultado de ese logaritmo sería 6 y 6, así que los dos logaritmos son iguales. Si los comparamos, 3 logaritmo base 2 de 4 va a ser igual a logaritmo base 2 de 4 al cubo. Bueno, la propiedad de esta lo que nos está diciendo es que si tenemos el logaritmo de una potencia, podemos bajar a multiplicar su exponente. Si se fijan, acá este 3 está multiplicando y en este está como exponente. El logaritmo de una potencia podemos bajar este acá y también sería válido. 3 logaritmo base 2 de 4. Se puede hacer así también. Y en el último ejemplo que nos dan acá, tenemos que logaritmo base 2 de 8 al cuadrado. En este caso ya no sola vez aplico lo que ya se ha visto. Este 2 lo puedo bajar, pero primero vamos a escribir este 8 como potencia. Bueno, de una sola vez puedo pasar el 2 a multiplicar. Este 2 base 2 y el 8 lo puedo escribir como 2 al cubo. De este resultado, de una sola vez sé que el resultado de este logaritmo 2 por el resultado del logaritmo, que en este caso es 3, 2 por 3 me da 6. Y en el último, logaritmo base 2 de 4 al cubo. Ese 3 lo puedo pasar a multiplicar. El 4 lo puedo escribir en forma de potencia. Y de ahí el resultado sería 3 multiplicado por 2. Y eso da 6. Podría ser un camino y los dos resultados son iguales. Nos da como resultado 6.
Eh, Ese es casi parecido al anterior, ¿verdad? Que se pasa a multiplicar lo del exponente y los dos logaritmos al final son iguales. El siguiente tema sería cambio de base. Bueno, resolvemos esto. ¿Cómo calcularías el valor del logaritmo base 2 de 5 utilizando el logaritmo base 10? Nos dan esto de acá, base 2 de 5. Lo que hay que hacer para resolver esto es igualarlo a una letra, y generalmente se utiliza la letra X. Lo que tenemos, esto lo escribimos en forma de potencia, en donde el 2 es la base, el X es el exponente y el 5 sería el resultado. Para poder resolver esto, lo que voy a hacer es aplicar logaritmo a ambos lados, es decir, logaritmo base 10 o base, cualquier base. Bueno, vamos a ponerle base 10 porque se me está pidiendo. Cuando se utiliza base 10 se sobreentiende que ya está escrito, así que no vamos a escribirlo. Ya vamos a saber que logaritmo de una sola vez tiene base 10 de 2 elevado a la x. Hacemos lo mismo del otro lado, logaritmo base 10 de 5. Lo que voy a hacer en este caso es lo mismo que he hecho en el ejemplo anterior. Esa x lo puedo pasar a multiplicar. Sería logaritmo x por el logaritmo de 2 igual al logaritmo de 5. Y eso va a ser igual a, como el logaritmo está multiplicando la x, va a pasar a dividir al otro lado. Logaritmo de 5 entre logaritmo base 10 de 2. Y esto sería el resultado. Esto de acá lo pueden meter en una calculadora científica que sea básica y les da un dato numérico. La base 10 se ha establecido normalmente porque antes se utilizaba más la base 10. Hoy en la actualidad se usa más la base E, que también es un número conocido, irracional y es conocido. El otro ejemplo dice: demuestra la propiedad de cambio de base para C igual 10. En este caso se va a tomar un valor cualquiera, digamos a la x igual b, y lo que necesito hacer es como despejar la letra x de esto, y para despejar a x lo primero que hay que hacer es aplicar logaritmo a ambos lados. Logaritmo de a a la x es igual a logaritmo de b, y hago lo mismo que he hecho en el anterior. Voy a pasar a multiplicar esa x. A es igual al logaritmo de b, y despejo x de ahí, y va a quedar logaritmo de b entre logaritmo de a. Lo que nos dice el cambio de base es lo siguiente: si esto lo escribo en forma de logaritmo, tendríamos que x va a ser igual al logaritmo base a de b. Como esto de acá es igual que esto, los puedo igualar. Quiere decir que el logaritmo base a de b es igual a logaritmo de b entre logaritmo de a. A eso se refiere con cambio de base, y es de memorizárselo. Logaritmo cualquiera sería igual al logaritmo del argumento entre el logaritmo de la base, en este caso es a, y esto sería en forma general. Y después me dice calcula el valor para el logaritmo de base 4 de 8. Lo podemos hacer con cambio de base. Para el número 2, aquí logaritmo base 4 de 8. Si hacemos con cambio de base, logaritmo base 10 del argumento entre logaritmo base 10 de la base, que sería 4.
y ya está resuelto. Esto se podría meter en la calculadora y da un resultado. Hasta que llegaría y vamos a ver otro tema.